Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11 del 11 al 12. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Señor, bendícenos hoy con esta palabra, por la guía y el poder del Espíritu Santo. Te pedimos esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, que se ha predicado hoy el Evangelio, tu palabra. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hoy seguimos con el octavo sermón de la serie de la fe. Hoy vamos a ver por la fe Sara. Hoy vamos a ver la fe de Sara, hermanos. Mira, hermanos, la fe de Sara, esta historia de Sara está en medio de la historia de la fe de Abraham, que se muestra esta historia, ¿no es cierto? Por eso muchos dicen, escúcheme bien, no estamos de acuerdo, pero hay algunos que dicen que los versos que acabo de leer se refieren a la fe de Abraham, no a la de Sara, y que por la fe de Abraham Sara concibió. ¿Por qué? Porque antes, hace 8 días vimos a Abraham. Después de lo que sigue de Sara, unos versos más adelante, en el 17 y el 19, también sigue hablando de Abraham. El verso 12, en el que acabamos de leer, dice: por lo cual de uno salieron como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces dicen que esa fe es la de Abraham y no la de Sara. Romanos 4:17, que también es concordancia con esto, solo cita a Abraham. Y Génesis no muestra realmente la fe de Sara, no la muestra. Todo lo contrario, muestra su incredulidad y su temor. Hermano, pero la cita dice lo que dice: por la fe la misma Sara. Ella fue la que creyó que era fiel. Entonces, aunque al principio Sara es verdad que desconfió, se burló, se rió incluso, después ella temió y creyó. Temió y creyó. Mira, hermano, la cita dice, una parte de la cita dice que ella recibió fuerza para concebir. Sara recibió fuerza para concebir. En algunos lugares de la Biblia, como por ejemplo en Proverbios 31:3, la palabra fuerza significa semilla. Dice Proverbios 31:3, no des a las mujeres tu fuerza, es decir, tu semilla. No tengas relaciones sexuales con todas las mujeres. Entonces, recibir fuerza como recibió Sara es lo mismo que decir que recibió semilla. ¿Y de quién recibió esa semilla? De Abraham, evidentemente, que el hombre es el que pone la semilla, ¿no es cierto? Entonces, la mujer recibe del hombre la semilla, y Sara recibió poder de Dios, finalmente, para retener esa semilla. Porque puede haber el acto sexual, digamos, y Dios no produce nada, vida ahí, ¿no es cierto? Al final es Dios el del poder y el que permite que las cosas pasen. Entonces, hermanos, Sara jamás, de todos modos, y Abraham jamás habrían podido tener hijos sin el poder de Dios. Y además por las circunstancias en las que se encontraban. Fue por pura gracia, hermanos. John Gill dice que Sara, la cita dice que recibió fuerza para concebir aún fuera del tiempo de la edad. O sea, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Siendo ya mayor, tenía 90 años. Obviamente, hermanos, en ese tiempo no es lo mismo que tener 90 años hoy. Evidentemente no. Ellos vivían más tiempo, ¿no es cierto? Pero de todos modos ya estaba mayor para tener hijos. Aunque la concepción, el parto y el alumbramiento son cosas naturales, hermano, ordinarias y comunes. Suceden a toda hora. Hoy hay miles de niños naciendo en el mundo. Tal vez millones no, pero sí miles de niños en el mundo. Miles, en todo lugar. Hoy está pariendo una mujer en una clínica, en un hospital, en Bogotá, en cualquier lugar del mundo. ¿No es cierto? Eso es común. Sin embargo, hermano, aquí había una promesa acompañada de grandes dificultades que humanamente parecían insuperables, pero que fueron vencidos por la fe en el poder y la gracia de Dios. Porque Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, que tendría un hijo en sus circunstancias de vida, en unas circunstancias totalmente adversas para el mundo. Para ojos humanos eso no se podía.
Para ojos médicos, para ojos de la ciencia, eso no se puede. Y por lo cual también de uno, de Abraham, ahí se refiere a Abraham evidentemente, y ese ya casi muerto. Abraham tampoco, o sea, Abraham también era estéril al final de cuentas en ese momento de su vida. Él no podía tampoco tener hijos en ese momento de su vida. Él no era estéril durante su vida porque tuvo a Ismael, etc. Pero él ya en ese momento médicamente no debería poder tener hijos, tenía 100 años. Pero entonces, sea como sea, de ambos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, como se le prometió a Abraham, como se le había prometido a Abraham. Hermano, mire, le quiero leer esto que dice Juan Calvino, hablando, porque hoy hay partes que vamos a hablar de las mujeres. Entonces dice Calvino: para que las mujeres sepan que esta verdad pertenece a ellas, tanto como a los hombres, aduce el autor el ejemplo de Sara, en preferencia a otros héroes de la fe que ni siquiera los nombra, pero sí menciona a Sara, madre de los creyentes. Sara es la madre de los creyentes, no María. Sara es la madre de los creyentes realmente. Pudiera parecer extraño que su fe sea elogiada, dice Calvino, ya que manifiestamente fue acusada de incredulidad. Ella se rió de la promesa y no se rió de asombro o admiración, como si lo hizo Abraham. De hecho, Sara pensó que eso era una fábula y por eso fue reprendida por el Señor. Su fe evidentemente estaba mezclada con incredulidad, pero en cuanto ella desechó la incredulidad, siendo reprendida, su fe fue reconocida y elogiada por Dios. Lo que ella rechazó al principio como increíble, como imposible, después, al escuchar que venía de Dios, lo aceptó obedientemente. Cuando nuestra fe, hermanos, vacila o hace alto en algunas cosas, no por ello deja de ser aprobada por Dios. Eso sí, si no damos rienda suelta al espíritu de incredulidad. El milagro obrado por Dios cuando nació Isaac fue el fruto de la fe de Abraham y Sara, por cuya fe ellos echaron mano del poder de Dios. Porque la fe se agarra del poder de Dios. La fe se tiene que agarrar de algo, se ancla en algo, en el poder de Dios, en la promesa de Dios, en la misericordia de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de Sara. ¿Quién era Sara? En el segundo capítulo vamos a ver la fe de Sara. Y en el tercer capítulo, el resultado de su fe. El resultado de su fe. Entonces vamos al primer capítulo, Sara. Por la fe también la misma Sara siendo estéril. Entonces vamos a hablar de Sara, hermanos. Mire, había muchos problemas, grandes problemas, para que Sara pudiera creer. Estoy seguro que usted y yo, probablemente no todos, pero estoy casi seguro que la mayoría, y yo me incluyo ahí, hubiéramos tenido estos mismos problemas y seguramente que también hubiéramos dudado. Sara tenía 3 grandes problemas. Su esterilidad, lo primero. Era imposible humanamente ser madre así. Humanamente y médicamente no se podía. Y así además, mire, ella no solamente era estéril, ella era estéril desde joven. Ya en este momento era mayor. O sea, no era simplemente que fuera mayor o simplemente que fuera estéril. Era que era mayor y estéril, ¿sí me entiende? Ya había pasado su edad fértil. Ya no ovulaba. Ya como normalmente las mujeres hacen hasta cierta edad. Ya estaba en la menopausia, ¿no es cierto? El segundo problema era su incredulidad, porque sí había incredulidad en Sara. Ella creía que eso era imposible de cumplir en un momento y se burló de la promesa. Y el tercer problema era su impaciencia. Sara fue impaciente. Tomó una mala decisión, ahorita lo vamos a ver más adelante, y pidió a Abraham que tomara a Agar para que tuviera descendencia. Hermanos, mire, Sara, usted sabe que tenía primero el nombre Sarai, ¿no es cierto? Sarai. Sarai significa mi princesa, princesa mía o mi señora. Eso muestra que está limitado a una familia, a un grupo pequeño. Pero le cambia el nombre de Sarai a Sara. Y Sara ya no significa mi princesa, mi princesa mía o mi señora, sino princesa, sin el mí. Noble mujer o señora, haciendo alusión a muchas naciones, pueblos y multitudes. ¿Sí me entiende? Ya no era la madre simplemente de Isaac. O no era solamente la señora de Abraham. Ahorita iba a ser
Sara, madre de naciones, hermano, como dice la Biblia. Entonces, hermanos, vámonos, váyase a Génesis, desde el 12, voy a ir recorriendo Génesis más o menos del 12 al capítulo, desde el capítulo 12 al 22, más o menos 22, 23, pero obviamente saltado, no todo. Cogí obviamente las partes que hablan de Sara. Entonces, hermano, en Génesis 12 del 4 al 6, todos lo sabemos, Sara era esposa de Abraham. Y salió junto a Abraham a Canaán, ¿recuerda? Eso lo vimos hace 8 días. Por el llamado que Dios le había hecho primeramente a Abraham. Le había dicho que Abraham iba a ser, de él iba a salir una gran nación. Y dice aquí en el verso 4, en la parte B, dice, y era Abraham de edad de 75 años. Ahí menciona a Sara. Cuando salió de Harán, es decir, si Abraham tenía 75, Sara tenía 65 porque se llevaban 10 años. Tomó pues Abraham, todavía era Abraham, no Abraham, a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las promesas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Primero, que era esposa de Abraham, del padre de la fe. Segundo, que Sara acompañó a Abraham. Sara, ¿por qué lo acompaña? Primero, porque estaba sujeta a su esposo. Y segundo, porque Sara también creía lo que Dios le había prometido a Abraham. Dijo, si Dios le habló a mi esposo, yo sigo a mi esposo. ¿No es cierto? Ella siguió con él. Ella también tenía fe. Ella no era... Aunque hubo incredulidad, ella de todos modos sí tenía fe, pero estaba mezclada con incredulidad. Sigamos, Génesis 12, ahí en el mismo capítulo, del 10 al 15, nos muestra que Sara era una mujer muy hermosa. A los 65 años, era una mujer muy hermosa. A los 65 años, era una mujer hermosa físicamente. Y por eso Abraham le pide que diga que es su hermana por temor a los egipcios, porque en ese momento había hambre en la tierra y ellos volvieron a Egipto, fueron a Egipto por comida. Entonces Abraham por temor le dice a Sara que no diga que es la esposa, sino es su mujer, sino que sea su hermana, perdón. No hizo bien, no hizo bien. Voy a leer desde el verso 11, perdón. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. No solo era bonita, era en gran manera hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Del 16 al 20 no lo va a leer, pero hermano, Abraham prospera, tiene muchos animales, pero vienen plagas a Egipto, plagas a Faraón especialmente. Y Faraón le dice allá que por qué no me declaraste que era tu mujer, poniéndome ocasión de tomarla. Y le dice, tómala y vete. O sea, Abraham hizo mal, evidentemente. Él mintió, y esta mentira sí no fue alabada por Dios. No como lo que hizo Rahab, por ejemplo, o como hicieron las parteras. Esto no es aprobado, porque él mintió por temor, hermanos, por guardarse él mismo. Él quería prosperar allí y no quería tener ningún problema allá. Después lo hacen sus hijos también, cometen el mismo pecado, ¿no? Creo que Isaac. Hermanos, sí, Isaac, allá mismo. Hermanos, Génesis 15 del 3 al 4. Sigamos, avancemos 3 capítulos adelante y veamos que Dios le promete a Abraham un hijo, del cual vendría la promesa. O sea, él ya le había dado una promesa en Génesis 12, pero aquí le especifica del hijo, de Isaac, del cual vendría la promesa cuando Abraham en ese mismo momento, como él ya había recibido una promesa, Abraham estaba contendiendo con Dios porque no había podido ser padre. ¿No es cierto? Ya había pasado un tiempo, hermanos, un buen tiempo. Y le dice en Génesis 15 del 3 al 4, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Eliezer, ¿no? Eliezer, creo que se llama. No, sí, el Damaseno. Eliezer, el Damaseno Eliezer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo te será el que te heredará. Entonces, primero le dice que va a venir una gran nación en Génesis 12. Ahorita le dice que es un hijo suyo. Todavía no le especifica mucho más, pero le dice que es un hijo de él. Eso sí, de él. O sea, evidentemente Dios se está refiriendo a que era con Sara, pero no le especifica todavía que era con Sara, pero se sabe que sí era con Sara. Entonces Sara fue impaciente. Génesis 16, 2 al 4. Y hace lo que todos conocemos. Como ella no había podido tener hijos, entonces ¿qué hace? Ayudarle a Dios, ¿no? Lo que siempre nos hemos dicho con esta cita. Le ayuda a Dios, quiere ayudarle a Dios. Y le da a Abraham a su sierva Agar para que tenga hijos de ella. Porque Agar era su sierva y si Agar tenía hijos, como ella era la ama de ella, la señora de ella, los hijos de Agar también eran de ella, por propiedad. Y así poder cumplir la promesa, porque Sara ya sabía la promesa. Y ella de pronto dijo, bueno, listo, pues es la promesa, de pronto es que no va a venir a través mío, pero va a venir a través de mi sierva, que como yo soy dueña de ella, pues ahí se va a cumplir la promesa. Pero eso no era lo que Dios le estaba diciendo. Y dice ahí, en Génesis 16, 2 al 4, dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Tendré yo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán. Ya han pasado 10 años, ¿sí ven? Y la dio por mujer a Abraham, su marido. La dio por mujer a Abraham, su marido. Hermana Angie, mira que está entrando una llamada, no sé qué está pasando ahí. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio a su señora. Entonces, hermanos, Sarai fue impaciente, hermanos. Y cuando uno es impaciente, generalmente toma malas decisiones, ¿no es cierto? Estaba esperando cosas que no pasaban, entonces empezó a divagar. No, debe ser que la promesa para Abraham viene a través de Sara, de Agar, y como Agar es mi esclava, de todos modos también van a ser míos esos hijos. No. Las cosas, cuando no las hacemos de acuerdo a lo que el Señor dice, no van a salir bien y salen mal. Mire que le dice ahí que miraba con desprecio a su señora. Empezó a haber rivalidad entre Sara y Agar. Y eso le trajo muchos problemas con Agar. Veamos Génesis 16, 5 al 6. Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces hay problemas, hermanos, cuando uno no se somete estrictamente a la voluntad de Dios, cuando Dios ha hablado claramente, ¿sí me entiende, hermanos? Y empezamos a divagar, a decir, no, es que de pronto no es así, más bien hagamos esto, y empezamos a ayudarle al Señor. Y eso trae malas decisiones y por tanto malas consecuencias. Miren, hermanos, sigamos ahí en Génesis 16, del 9 al 12, del 9 al 12. Y vemos que finalmente Agar concibe. Y Dios le dice que llame a ese hijo Ismael, y también a través de Ismael da una promesa y una profecía, pero no la promesa, le da otra promesa. Leamos en Génesis 16 del 9 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto, mire, le está hablando el ángel de Jehová, Cristo, Dios, le está hablando a Agar. Y mira lo que le dice a Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Agar es madre de los árabes y el mundo está plagado de árabes. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Significa Dios oye.
Ismael significa Dios oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será, mire, hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí habían pasado 11 años, hermanos. Abraham ya tenía 86 años. En los versos del 15 al 16 lo menciona. Entonces finalmente Sara da a luz, concibe y da luz, lo llaman Ismael y dice que Abraham, eso fue a los 86 años de Abraham. Hermano, las malas decisiones tienen consecuencias. Y en este caso tiene consecuencias milenarias, hermano. Hasta hoy estamos viendo esas consecuencias. Mire, las mamás se peleaban, los hijos siguieron peleándose. Y hoy los hijos de esas dos simientes se siguen peleando. Ese es lo que vemos hoy como el conflicto árabe-israelí. El conflicto de Palestina, que representa a los árabes, y los israelitas, que representa a los judíos. Dice ahí, dentro de la profecía, o sea, dice que los iba a extender a los árabes como la arena del mar también. Iban a ser muchos, que no iba a ser contado a causa de la multitud. Pero también dice que ese Ismael, su descendencia, era un hombre fiero, hermanos. Hombre fiero, Ismael. Mire, hermanos, donde llegan los árabes hay problemas. Donde llegan esos es un problema, porque es que ellos no quieren ir a vivir y someterse a las leyes del país. Ellos quieren imponer la religión por la fuerza, hermanos. Y así no es. Eso es lo que hizo también Roma. Para mí son los dos grupos más peligrosos del mundo. ¿Sí me entienden? Yo se lo digo, no le tengan miedo a los judíos, a los sionistas. Finalmente, hermano, hay una promesa con ellos. Y son nuestros hermanos mayores, los judíos. Nos guste o no, hermanos. Son nuestros hermanos mayores. Hermanos, pero con los árabes no tenemos nada en común. Ellos tienen otro Dios. Hermanos, donde llega hay problemas. Mira el problema que están en Estados Unidos ahorita. Una nación que se fundó bajo principios cristianos. Y hermanos, y en la ciudad más importante de Estados Unidos, la más grande, Nueva York, un alcalde musulmán, además socialista, y además hindú, ¿sí me entiende? Allá de la India. Hermano, tal vez de las peores mezclas que pueda haber. Socialismo con Islam, hermano. Y mire lo que anda diciendo, que les va a quitar a todos. Y lo dice, eso no es mentiras. Dice que invadir una casa, eso no debe ser un delito violento. Y la Biblia dice que cuando el ladrón forzare una casa, sí es violento, hermano, sí es violento, eso es violencia. Eso no es un delito menor. Entonces, hermano, hay consecuencias por las malas decisiones. Mire el problema en el que están. Ese es el problema que tienen los judíos y el problema que hoy tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Y este presidente que tenemos hoy, me parece que hace unos años trajo muchos musulmanes, los trajo acá para que se repoblen, porque ellos sí se multiplican y nosotros los cristianos no nos multiplicamos. Yo no sé qué va a pasar si Cristo no viene en 20 o 30 años. Seguramente vamos a atender más de esa gente. Porque es que hay unos árabes que no tienen problema, los que llegaron allá a Barranquilla. Esa gente es normal. Pero es que hay otros que son estos que llegan a imponer por la fuerza la religión. Hermanos, entonces nació Ismael, pero Dios, sin embargo, ya le había dicho a Abraham, o le dice más bien a Abraham, o le especifica a Abraham que la promesa vendría por Isaac, el hijo de Sara, y no por Ismael, el hijo de Agar. En Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Risa significa Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, hermano, esto aquí nos muestra, así como cuando Abraham dudó que si era con el Damaseno, el siervo de él, que le iba a dar descendencia, aquí seguramente también dudó, no, evidentemente dudó porque accedió a lo que Sara le dijo. Aquí le aclara, así como le aclaró allá, le dijo, no va a ser con un siervo. Aquí también le dice, tampoco va a ser con el de Agar, va a ser con el de Sara. Esto también que nos muestra, hermanos, que el hijo de la promesa veniera por Isaac. ¿Esto qué nos muestra?
que el Islam es falso, hermanos. El Islam es una religión falsa, hermanos. Es falsa, el pacto no viene por ellos. Hermanos, sigamos. En Génesis 18:6, Sara nos muestra que Sara era una mujer, escúcheme. Sara era una mujer diligente. Escuchen, hermanos, no se me distraigan, por favor. Sara era una mujer diligente. Era una mujer hacendosa. Abraham le encarga en Génesis 18:6 preparar comida a los 3 varones que llegaron a él antes de la destrucción de Sodoma. Entonces, Abraham, dice Génesis 18:6, Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Entonces, su marido confiaba en ella, como dice Proverbios 31. Llegó visita de repente y no empezó ella: ay, ¿por qué no me dijo? Que no sé qué. No. Ven, dale rápido. Y se lo dice a ella. ¿Por qué? Porque sabía que era una mujer diligente. Dijo: deprisa. Su marido confiaba en ella. Sigamos. Génesis 18:9-10. Dios promete el hijo a Sara también. A Sara todavía no le había dicho nada. Sara creía en la promesa, aunque dudaba por lo que le había dicho a Abraham. Pero en Génesis 18:9-10 se la confirma también a Sara. Y le dice, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, está hablando ahí con el ángel de Jehová. Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces el Señor confirma la promesa dada a su esposo. Se la confirma a Sara. Sigamos, hermanos. Génesis 18:11. Aquí ya Abraham tenía 99 años y Sara 89 años. Empezamos la historia en 75 y 65. Ya vamos en 99 y 89. Ya han pasado 24 años. Sara era estéril y de edad avanzada. Sara escucha lo que dice, eso es en el verso siguiente. Ella escucha, y aquí nos muestra que Sara era estéril y de edad avanzada. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No le llegaba la menstruación. Estaba en la edad de la menopausia, lo que todas las mujeres les llega a cierta edad. Entonces, hermanos, Sara era estéril, imposible humanamente hablando, imposible médicamente. No había posibilidades de que ella fuera madre. Entonces, por eso Sara se ríe de la promesa. Génesis 18:12-15, sigue ahí. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Lo confirma otra vez. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Le dice: no mienta. Sí se rió, sí fue incrédula. Y no fue por asombro, no se rió de asombro, de que uno dijera: wow, y como que hay una sonrisa alegre. No. Sino fue por incredulidad, y lo niega, hermano. Y Sara pecó otra vez, porque no le reconoce, por lo menos en ese momento, que había pecado y que sí era incrédula. Eso es como cuando nosotros hacemos y sacamos excusas de nuestros pecados. Mira, hermano, yo lo vi, tal cosa. No, es que no fue así. Es lo mismo más o menos que estaba haciendo Sara. Sigamos. Génesis 17. Ahora, perdóneme. Sara dudó de la promesa, pero no podemos desconocer que Abraham también había dudado de la promesa con el Damaseno. Génesis 17:17-18, lo voy a leer. Ya se lo he mencionado, pero lo voy a leer. Anteriormente a esto, en el capítulo anterior, dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió también. Se rió. Génesis 17:17-18. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer un hijo. Ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. A ver, sí se rió, pero no se rió igual que Sara, de todos modos. No se rió, sino como: a un hombre como yo, Dios le va a dar hijos.
100 años, fue un poco diferente. Y aunque dudó, no se burló de la manera pecaminosa como Sara, sí se rió. Ahora, hermanos, en el segundo capítulo vamos a ver que de todos modos Sara reconoce y bueno, todo esto. Pero hermanos, mire, finalmente Sara muere de 127 años en la tierra de Canaán, ¿no? En la tierra prometida. Abraham hace duelo por ella, dice Génesis 23, 1 al 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. La amaba Abraham a Sara y lloraba por Sara. Es un llorar, es un llorar legítimo, hermanos. Es un llorar legítimo. Si a alguno de nosotros se le llega a morir la esposa, yo sé que nos va a dar tristeza, hermanos. Pero yo no me puedo quedar llorando toda la vida. ¿No es cierto? No nos podemos quedar llorando toda la vida. Hermanos, hermana, escríbeles qué pasó ahí a ellos. Sara, hermanos, Sara finalmente sepultada en la cueva de Macpela, dice la Biblia, allá en Génesis 23, en Canaán, después que Abraham compró ese terreno a los hijos de Het. Recuerde que Abraham compra, ella está ya como en tierra ajena, como vimos hace 8 días, todavía no habían poseído la tierra, la poseen después de muchos años, acuérdense, eso lo expliqué hace 8 días, pero él mora ahí, en ese tiempo como en tierra ajena, y él compra esa cueva de Macpela dentro de Canaán, por 405 ciclos de plata. Dice allá, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad de la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Entonces, hermano, ella fue sepultada en la tierra prometida. Sigamos, segundo capítulo, hermano, la fe de Sara. Entonces ahora vamos a hablar ya de la fe de Sara. Dice allí, en el verso 12, que ella recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, su incredulidad es perdonada y olvidada, dice Matthew Henry, pero su fe prevaleció y quedó registrada. Ella consideró fiel al que había prometido, recibió la promesa como la promesa de Dios, y convencida de ello juzgó con sinceridad que él podía y quería cumplirla, por imposible que apareciera la razón. Para la razón no se puede, es imposible para la razón. Pero es que así son los milagros, hermanos. O si no, no fueran milagros. ¿No es cierto? No fuera milagro. Un nacimiento normal, yo sé que en el mundo nos dicen que es el milagro de la vida. Y en un sentido sí. Pero hermano, en otro sentido, por definición, no es un milagro. Porque todos los días nacen niños. Y un milagro, por definición, es algo excepcional. ¿No es cierto? Esto era algo excepcional. Esto era algo no común y corriente. Mira lo que dice Juan Calvino también. Ella creyó a Dios como fiel a su palabra, a lo que había prometido. No existe fe, hermanos, sin la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. No podemos convencernos de la fidelidad de Dios hasta que Él haya hablado. Pero como la fe se basa en la benevolencia o generosidad de Dios, mire, escúcheme bien, no es suficiente cualquier palabra de Dios, aunque venga de sus propios labios. Escúcheme bien, ya le explico. Se hace necesaria una promesa como evidencia de su valor. Sara consideró fiel a Dios, quien le prometió. La fe verdadera es la que oye la palabra de Dios y descansa en su promesa. Entonces hay promesas, hermanos, que son para todo el mundo, para todo creyente. Yo me aferro a esas promesas. Pero hay promesas que no son para todos los creyentes. ¿No es cierto? Hay promesas que no son para todos los creyentes. Entonces Dios, esa promesa se la da específicamente a Sara. ¿No es cierto? Es palabra de Dios acompañada de una promesa particular para Sara. ¿No es cierto? Sigamos, hermanos. Entonces la fe de Sara, siguiendo con la fe de Sara. Entonces miremos que nace Isaac. Nace Isaac.
cuando Sara tiene 90 años y Abraham tiene 100 años. Habían pasado 25 años desde la primera promesa. 25 años de la que le da Abraham inicialmente. 25 años, hermanos. Dice en Génesis 21, del 1 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Nació finalmente, 25 años después. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Hay promesas que se demoran, hermanos. Las promesas no son normalmente inmediatas, pero vienen tarde o temprano, hermanos. Pensemos en una, en la más importante de todas. La primera venida de Cristo. Se demoró, tardó, pero vino Cristo. Finalmente se cumplió esa promesa. Mire, Stephen Charnock dice, un puritano, el vientre muerto de Sara fue el campo donde Dios sembró la vida de la promesa, para mostrar que la simiente de Cristo vendría, no por fuerza humana, sino por pura gracia, la primera venida de Cristo. O sea, porque de ahí nace el Mesías, la línea viene de allí, ¿no es cierto? John Flavel dice, Isaac fue un hijo de la promesa, Cristo es la promesa misma. La promesa era Cristo al final de cuentas. O sea, porque de Isaac, si bien es el hijo de la promesa, de ahí que iba a venir la promesa que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó en la palabra de un hijo venidero. Nosotros creemos en el hijo que ya ha venido, hermanos. En el hijo que ya ha venido. Mira, hermano, Sara finalmente sí reconoce su pecado. En un momento dijo, no, yo no me reí, pero ya después sí lo reconoce. Génesis 21 del 6 al 7. Dice, 6 parte B. Dios me ha hecho reír, dice. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces sí reconoce que sí se había reído pecaminosamente. Hermano, reconoció públicamente su pecado. Lo reconoce a otros, ¿no es cierto? Hermanos, hay veces nosotros no reconocemos el pecado. Nos podemos tardar, pero ojalá lo reconozcamos finalmente. Sara finalmente lo reconoce. Hay personas que hacen esto. Pecan, hacen mal y hacen después como si nada. Se hacen los locos. Ya como que las cosas se apaciguan. Y eso no está bien, hermanos. Uno debe reconocer su pecado. No es simplemente, yo puedo reconocer y no cambiar. Eso está muy mal, evidentemente. Pero yo puedo inclusive tomar medidas, que está bien que tome medidas, pero por orgullo no reconocer. Esas dos cosas usted las puede hacer y de todos modos están mal. Porque dice, usted toma medidas, pero por su orgullo no es capaz de decirle a la otra persona, usted tenía razón. Eso también está mal, hermano. Las dos cosas no es... O sea, debe uno reconocer y cambiar. Cambiar y reconocer. Son las dos cosas, hermano. Eso es ABC del cristianismo. Eso es coquito del cristianismo. Esas son las cosas evidentes. Y nosotros llevamos 15, 20 o hasta 30 años algunos y no hacemos ni siquiera lo básico del cristianismo. Hermanos, Spurgeon dice, la fe de Sara no fue perfecta, pero fue verdadera. Ella creyó en la promesa, aunque su corazón temblaba. Dios no busca una fe perfecta, hermanos, sino una fe genuina. Y esa Él la honrará. Esa fe genuina. No perfecta, porque nuestra fe siempre va acompañada de incredulidad. El que me diga otra cosa es un mentiroso. ¿No es cierto? Siempre va acompañada de incredulidad nuestra fe. Pero Él busca la que es genuina. La que aunque cae se levanta y se aferra finalmente al Señor. Hermanos, miren, vámonos al Nuevo Testamento. Sara fue una mujer santa que esperó en Dios. Santa que esperó en Dios. Lo dice 1 Pedro 3 del 5 al 6.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, pon el ejemplo de Sara, una santa mujer que esperó en Dios, sujeta a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si usted lee los versos anteriores, como del 2 al 3, dice que es de grande estima delante de Dios. O sea, viene hablando de una mujer sujeta a su marido, de grande estima de Dios. Dice que es una mujer casta, respetuosa, de un espíritu afable y apacible, sujeta a su marido. Y después nos la compara con Sara, en esta última parte. Y resalta que Sara era santa y esperaba en Dios. Hermanas, ¿cómo estamos con estas cosas? ¿Cómo estamos con la castidad? Con el respeto a sus esposos, con un espíritu afable y apacible, con la sujeción a sus esposos. ¿Cómo estamos en estas áreas, hermanas? Venimos a ser hijas de Sara, dice acá. Estas mujeres son las que muestran que son como Sara, hijas de Sara, hermanos. ¿Cómo estamos en esto? Cada una, pregúnteselo, hermanos. Hermanos, Spurgeon dice, Sara nos enseña que una mujer creyente, aun con temores y flaquezas, es preciosa a ojos de Dios. Grande estima delante de Dios, como Sara. Hermanos, perdón, voy a conectar acá. Hermanos, finalmente Sara creyó que era fiel al que lo había prometido. Hebreos 10:23 no menciona a Sara, pero es lo mismo que le pasó a Sara porque es concordante con la cita. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La cita de Hebreos 11:12 dice, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Entonces mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mire lo que dice J.C. Ryle. Sara creyó contra toda esperanza, hermanos, contra la razón. Su cuerpo estaba muerto y sin embargo confió en la promesa de Dios. Esa es la esencia de la fe, hermanos. Descansar en lo que Dios ha dicho, porque va ligado a la palabra. Aun cuando todo lo visible diga lo contrario, hermanos. Aun cuando todo lo visible diga lo contrario. Yo no me voy a aferrar a una promesa, entre comillas. Por ejemplo, hablando de que no todas las promesas son para todos. A uno le decían en la teología de la prosperidad, písalo y que esa tierra será tuya, ¿no es cierto? Písalo. Decrétalo porque esa tierra va a ser suya. Mire, eso es aplicar más. Usted coge una promesa que era para los judíos en ese momento en la tierra de Canaán y la aplica a usted cuando no es una promesa para usted. ¿Sí me entiende? Mire, hermanos, pero Sara creyó que era fiel el que lo había prometido, porque se lo había prometido específicamente a ellos, y ella creía eso. Así debemos coger nosotros toda promesa que sea para todos nosotros, o especial para nosotros, cuando Dios nos ha hablado especialmente a nosotros. Hermanos, porque para el que cree todo le es posible. Como le dijo Jesús al padre del endemoniado liberado en Marcos 9:23. Si creemos, dice la Biblia, veremos la gloria de Dios, como le dijo el Señor a Marta al resucitar a Lázaro. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Spurgeon dice, pasaron los años y la promesa parecía tardar, pero Dios no olvidó a Sara, hermanos. Puede demorar, pero nunca falla. Su reloj jamás se atrasa. Hermanos, Thomas Watson dijo, así como Sara concibió contra toda esperanza, así el alma estéril concibe fe por la operación del Espíritu. Cristo, la simiente, viene a los que nada pueden producir por sí mismos, hermanos. Entonces, hermanos, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Nos falta fe, hay una promesa, lea la Biblia y la fe se va a aumentar. Es tan sencillo, hay una promesa. Le falta sabiduría. La Biblia dice que el que le pida, Dios se la... Eso es para todos, hermanos. Eso es absolutamente para todos. ¿No es cierto? La Biblia dice que las personas se salvan si escuchan la palabra.
Y usted pretende que la gente se salve sin que escuche la palabra. No, hay que predicarles. Es verdad que no todos se salvan. Es verdad que no todo el que usted le predique se va a salvar. Usted no puede aplicar esa promesa, por ejemplo, de Hechos, que dice tú y tu casa serán salvos. Porque esa no es para todo el mundo. Esa se la dio al carcelero en ese momento. Pero usted sí puede confiar en que dice la Biblia, por lo menos va a tener más oportunidad y más esperanza si usted le está predicando, que si no predica. Finalmente Sara se gozó en ser madre. Le gozó el ser madre. Salmo 113:9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hermana, gócese por favor teniendo hijos. Gócese en los hijos. Los hijos no son un sufrimiento, una tortura. Yo les pido por favor, yo sé que aquí hay personas, seguramente que no de mala fe, pero le roban la fe a las personas que sí quieren tener hijos. No hagan eso, por favor. Esa no es la enseñanza de los pastores de la iglesia. Cuando usted, hermana, hace eso, usted se está yendo contra la enseñanza de los pastores de la iglesia. Porque esa no es la enseñanza que nosotros tenemos acá. La enseñanza es que la Biblia dice que bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Eso dice la Biblia. Por favor, cuando una hermana mayor, porque son las mayores muchas veces las que hacen eso, dan esos consejos, ustedes están rebelando no solo contra la palabra de Dios, sino contra lo que enseñamos aquí en la iglesia. Están dando un mal consejo. Eso no es un consejo que viene de Dios. Puede que racionalmente sea lógico decir, tenga cuidado, espere, no sé qué, no muchos. Yo sé que eso racionalmente es racional, pero no bíblico, hermanos. Pero no bíblico. Lo siento, pero no es bíblico. Mire lo que dice Juan Calvino. No, perdón. Sí, Calvino. No, mentira, Matthew Henry, escribí, había dicho mal. Hermanos, mire, escuche. Aquellas que han sido, aquellas que han sido estériles por mucho tiempo, a veces de repente se vuelven fértiles. Y hay ejemplos: Sara, no solo Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la madre de Sansón, Elizabeth, y muchos ejemplos que Dios ha mirado la aflicción de sus siervas y quitado el oprobio. Amén. Él hace que la mujer estéril se ocupe del hogar teniendo hijos, para cuidarlo, para que lo haga con gozo, porque es una bendición. Es una madre gozosa aquel que tiene hijos. Pero hermanos, es más gozo para aquella que no ha podido tener hijos, porque el dolor se olvida por la alegría del nacimiento. Amén. Y porque hay una alegría especial cuando nace un hijo a quienes han sido estériles por largo tiempo, como sucedió con Elizabeth en Lucas 1:14. Y dice que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando dice que muchos se alegrarán por su alumbramiento. Entonces, hermanos, esto, escúcheme bien, puede aplicarse también a la iglesia en el Nuevo Testamento, por la cual nosotros, pecadores de entre los gentiles, hijos de los desolados, muertos en delitos y pecados, apartados de la ciudadanía de Dios y el pacto y las promesas, tenemos razón para decir, alabado sea Dios, hermanos. Porque los gentiles éramos estériles completamente, espiritualmente hablando. Ahora, hermanos, la segunda venida de Cristo. La promesa de Sara se tardó. La segunda venida de Cristo, aunque parezca tardar, hermanos, Cristo volverá por segunda vez. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esperemos como hizo Abraham y Sara. Amén. Cristo va a volver, hermanos. Amén. Así tarde, va a volver. Amén. De todos modos va a volver. La promesa se va a cumplir en el tiempo de Dios, hermanos. Amén. Así como vino la primera vez, se demoró para la gente, para las personas, no para el tiempo de Dios. Para el cronos de Dios no se demora. Así es. Hermanos, finalmente Sara, por su fe, es llamada madre de los creyentes. Es un ejemplo de fe y por eso se llama así, madre de los creyentes.
como Abraham es el padre de la fe, hermanos. Entonces usted y yo tenemos un padre espiritual y una madre, Abraham y Sara, padre espiritual, como también somos hijos de Adán, hijos de Eva, también en la carne, ellos sí más sobre todo en la carne, porque allá proviene toda la raza humana. Hermanos, vámonos a Gálatas 4, el Nuevo Testamento. Sara, madre de los creyentes, hermanos. Hermanos, Agar era la esclava. Ahí vamos a hablar de la alegoría de Sara y Agar. Agar la esclava, Sara la libre. Y dice que con sus dos hijos, con los hijos de cada una, representaban los dos pactos. ¿Cuáles pactos? El pacto de obras y el pacto de gracia. El de obras, escúcheme bien, en el que están todos los que no son salvos, los inconversos, las falsas religiones. Gálatas 4, 23 al 25. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El uno por la carne, el otro por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Menciona a los árabes, menciona a los judíos inconversos, acá. La Jerusalén actual y menciona Arabia, ¿no es cierto? Habla del monte Sinaí, hablando de la ley de Dios en el sentido que condena, juzga, mata. Ese es el pacto de obras, hermano. Todos los que no han entrado a Cristo, todos los que no se han arrepentido de sus pecados, los musulmanes, los judíos, las religiones de obras muertas como el catolicismo romano, las religiones de Oriente, las paganas, el moralismo, el ateísmo, todos ellos están en el pacto de obras. Todos ellos, los judíos que no han creído en Cristo, todos los que no han creído en Cristo. Hermanos, por otro lado, Gálatas 4, 26, 27, siga ahí. Sara representa la Jerusalén de arriba, la libre, el pacto de gracia, porque usted y yo, los que hemos creído en Cristo, somos hijos de Sara, hermanos, como dice ahí. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, Sara, nuestra madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Sara es nuestra madre. Sara es la madre de los creyentes, como Abraham es el padre de la fe. Sara es nuestra madre, no María, hermanos. Mira, el catolicismo romano le rinde honor a María, adora a María, la venera, pero no, eso no es idolatría, ¿no es cierto? Pero qué raro que nunca usted ve, o por lo menos yo no conozco, y no digo que estuviera bien si lo hicieran, pero nunca ve que hagan honor a Sara, que hagan altares a Sara. No sé, de pronto me equivoco, ¿no es cierto? Pero yo no lo conozco, pero sí se los hacen a María, ¿no es cierto? Por lo menos con Sara habría más. A ver, nunca es permitido, pero por lo menos tendrían algún sustento un poco mayor, ¿no es cierto? Por lo menos si es la madre del cielo, la madre allá, no sé qué, como dicen de María. De Mara habría más sentido, por lo menos para decirlo, aunque no estuviera bien, claro, no está bien. Hermanos, los hijos de Sara, espiritualmente hablando, nosotros, los que hemos entrado al pacto de gracia, hermanos, todos los cristianos que han nacido de nuevo, los cristianos verdaderos, no los de nombre, los judíos de corazón, hermanos, no los de la carne, sino del corazón, los nacidos de nuevo, hermanos, porque quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No el cristiano de nombre, no el cristiano nominal, el cristiano verdadero, hermano. Hermanos, los hijos de la esclava de Agar persiguen a los hijos de la libre. Gálatas 4, 28 al 29. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, así también hoy.
Así también en ese momento. Así también en tiempos de Agar, Ismael e Isaac. Hermanos, esa es la guerra entre las dos simientes. Es la misma guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿no es cierto? Hermanos, la Biblia dice que el impío acecha al justo. El mundo es enemigo de nosotros los cristianos. Las falsas religiones, el falso creyente también. Y el justo es enemigo de ellos, porque el justo combate las obras de las tinieblas. Hermanos, finalmente esa simiente de Agar espiritual serán excluidos del reino y echados a las tinieblas de afuera, y no heredarán las promesas. Gálatas 4:30 dice, mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque no va a entrar al cielo nada inmundo. Nadie que no haya creído en Cristo puede entrar al cielo. Echa fuera a la esclava con su hijo. No heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por eso en el cielo solo hay cristianos. Sí, solo hay cristianos. Amén. Verdaderos. Allá no hay católicos que murieron siendo católicos en idolatría. Hay ex católicos y convertidos al cristianismo verdadero. Hay ex musulmanes convertidos al cristianismo verdadero. Hay ex judíos llorando al que traspasaron y convertidos a la fe en Cristo. Hay ex ateos, pero no hay ateos, no hay católicos allá. ¿Sí me entiende? Ellos ya desecharon eso antes de morir. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque ellos están en esclavitud. Hermanos, somos hijos de Sara la libre, los herederos de la promesa, como dice ahí en Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los hijos de Agar heredarán el infierno, los hijos de Sara, los que tienen la fe verdadera, heredarán el cielo. Éramos esclavos, ahora somos hijos y herederos, como dice Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, y únicamente de Cristo. Solo Cristo, como resaltó la Reforma Protestante, hermanos. Solo Cristo, solo fe, solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Amén. Entonces, ya no somos esclavos, somos hijos, y hijos herederos. Entonces vivamos como tal, con fe, como vivió Sara, como vivió Abraham, pacientes y obedientes. Sí, con nuestra fe mezclada con incredulidad. Pero hermano, al final prevaleciendo la fe sobre la incredulidad. Tercer capítulo, hermanos. Tercer capítulo. Los resultados de su fe. Los resultados de su fe. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, hemos visto tres cosas, pero hemos visto dos y ahorita vamos a ver una tercera. La primera, que Sara recibió fuerza para concebir. Entonces, la gracia de Dios, no la fuerza de la naturaleza. Él puede hacer fecunda tanto el alma estéril como el vientre estéril, vimos. Segundo, Dios, Sara dio a luz un hijo varón. Isaac, el hijo de la promesa, que fue consuelo para sus padres y esperanza para todas las generaciones futuras. Pero en el tercero, que es este capítulo, de esto surgió una numerosa descendencia como las estrellas del cielo. Dice Matthew Henry, una nación grande, poderosa y renombrada, una nación de santos, la iglesia y pueblo especial de Dios, y el mayor honor y recompensa de todos, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa promesa es gloriosa, principalmente, hermanos, porque de Isaac, de esa promesa en Isaac, vendría el Mesías, hermanos. El que usted y yo adoramos todos los días, pero especialmente en el día del Señor. Hermanos, entonces aquí vamos a ver dos partes en este último capítulo. Vamos a ver una gran descendencia prometida, la primera parte, y una gran descendencia cumplida. Primera parte, una gran descendencia prometida. Y vayamos otra vez a Génesis 12, del 2 al 3. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela, y salir hacia Canaán,
le promete que de él saldría una gran nación y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí Sara tenía 65 años y Abraham 75 años. Y le dice, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí solo estamos hablando de promesas, todavía no de cumplimiento. Promesa de que iba a ser innumerable como las estrellas del cielo y la arena del mar. En Génesis 15, del 4 al 5, cuando Abraham estaba, hermana, se desconectó todo. Se desconectó todo. En Génesis 15, del 4 al 5, en Génesis 15, del 4 al 5, vemos que Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan grande como las estrellas, cuando él estaba contendiendo de que no le había dado hijo, que no le había dado descendencia, y estaba hablando del Damaseno, del siervo de su casa, y le dice allí, o su mayordomo más bien, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Mira, le dice, mira a este hijo que yo te heredará. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. O sea, no se podían contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, hermanos, Dios promete a Abraham que será padre de muchas gentes. En Génesis 17, del 1 al 6. Ahí Abraham con 99 años y Sara con 89. Le promete, se lo promete al darle la circuncisión como señal del pacto y cambiarle el nombre de Abraham, que era padre enaltecido, a Abraham, padre de una multitud, así como se lo cambió a Sara. Le dijo, ya no serás mi princesa, mi señora, hablando de una familia, sino la señora, la princesa. Aquí lo mismo, no padre enaltecido simplemente por tener un hijo, sino padre de una multitud. Hermanos, dice allí en Génesis 17, desde el 1 al 6, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y reyes saldrán de ti. Dios también, hermanos, entonces, finalmente, hay dos conexiones, ¿no? David, también. Hermanos, Dios, finalmente, hermanos, entonces estamos hablando, le dice que iba a ser una gran nación, que esa nación iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, y ahorita le dice a Sara, princesa, a Sara, no a Sarai, a Sara, princesa, que sería madre de naciones. No madre de una familia simplemente, madre de naciones. Génesis 17, del 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Reyes, hermano, madre de naciones, reyes, hermanos, vendrían de ella. Entonces, hermanos, el ángel, sigamos en Génesis 22. Hermanos, no se me distraigan acá, sigan acá, tranquilos allá. Génesis 22 del 16 al 18. Génesis 22 del 16 al 18. El ángel de Jehová, que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, le dice a Abraham, cuando le había pedido que entregara a Isaac, lo sacrificara, después de que él es probado y vence esa prueba, o pasa esa prueba, al no rehusarle a Isaac,
que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22, 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Había superado esa prueba de entregar a Isaac, el hijo de la promesa. Imagínense a Abraham en ese momento, el hijo de la promesa, por el que iban a venir, y ahorita me pide que lo sacrifique. Eso fue una gran prueba de fe, ¿no es cierto? Hermanos, mire, años después, también a Isaac, el hijo de la promesa, le confirma, se la confirma también a Isaac. Él era el hijo de la promesa y se la confirma él mismo cuando estaba en Gerar, y le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire, hermanos, ahorita en la cumplida no me quisiera adelantar, pero lo voy a decir ya un poco. Tiene doble cumplimiento esto, terrenal y espiritual. Mire, ahí le dice, y daré a tu descendencia todas estas tierras, está hablando de Canaán. Y seguido le dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. También le habla del evangelio, del nuevo pacto, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Tercera generación, a Jacob, al nieto de Abraham. También le confirmó la promesa, al soñar con la escalera en Betel, que su descendencia sería como el polvo de la tierra. También se lo dice a Jacob, allá en el sueño de la escalera. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te entenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, hermanos. Entonces, hermanos, ya vimos en el tercer capítulo, como veníamos hablando, de que era una gran descendencia prometida. Todas las citas que hablan en el Antiguo Testamento, que Abraham iba a ser padre de multitudes, de mucha gente, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Se lo promete también a Sara, le dice que iba a ser madre de naciones, a Isaac, a Jacob. Entonces, eso fue una promesa, una descendencia prometida. Ahorita, hermanos, miremos, porque la palabra se cumple, una gran descendencia cumplida. Cumplida esa descendencia, esa promesa más bien manifestada en esa descendencia, ya cumplida, hermanos, porque no solo se quedó en promesa, no, el Señor no se queda solo en palabras. Hermanos, esto se cumplió primero, yo ya le decía, tiene dos cumplimientos. Terrenalmente se cumple con la nación de Israel. Miremos solamente algunas citas. En Isaías 10:22 ya habían poseído la tierra prometida, ya habían pasado años. Ahí Dios los iba a juzgar por Asiria, y el Señor les dice esto en Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Ya habían pasado muchas generaciones. Ya Israel se había multiplicado como la arena del mar. Iba a tener un juicio allí a través del rey de Asiria. El Señor iba a utilizar al rey de Asiria para juzgar a la nación. Pero lo que quiero hacer referencia es que ya había tenido un cumplimiento con eso. El primer cumplimiento es que Israel se iba a multiplicar. Hermanos, mire, voy a leer lo que dice Juan Calvino. Él advierte también a los judíos que debido a la fe fueron descendientes de Abraham. Debido a la fe fueron descendientes de Abraham. Un hombre que estaba como medio muerto. Nosotros hacemos mucho énfasis en Sara, la mujer estéril, pero es que Abraham tampoco podía tener hijos. Hermanos, hubiera sido, dice Calvino, hubiera sido más fácil esperar que el aceite fluyera de una roca que una nación emanara de ellos. Y sin embargo, salieron de ellos innumerables multitudes. Está hablando de los judíos. Calvino no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos. Si los judíos están orgullosos de su origen,
que consideren cuál fue ese origen. La fe de Abraham y Sara. La fe de Abraham y Sara. Ellos no pueden retener y defender la posición que tienen o que han tenido de ningún otro modo más que por la fe, hermanos. Entonces, hermano, esa nación se multiplicó. Era una familia, hermanos. Era una familia de 3. De 2 primero, Abraham y Sara. Después con Isaac. Y de eso nacieron muchas personas, hermanos. Terrenalmente, hoy, según cifras, yo sé que no es la nación más grande ni nada, pero según cifras hay más o menos 15.7 millones de judíos. En ese momento, no sé cuántos eran, pero eran hartos, hermanos, cuando se cumple. Solo un dato, de los 15,7 millones de judíos que hay en el mundo, casi la mitad, 7,2 están en Israel hoy. 6,3 millones están en Estados Unidos y el otro resto, 8 millones más o menos, en el resto del mundo. Israel y Estados Unidos siempre han tenido un vínculo importante. La tercera parte de los judíos están hoy en Estados Unidos, más o menos. Otra tercera parte está en Israel y otra tercera parte está en el resto del mundo. Hermanos, entonces tiene su cumplimiento terrenal. Allá cuando toman la tierra y se multiplican, se empiezan a multiplicar de hecho en Egipto, ¿no? Y después llegan a la tierra prometida. Pero también tiene su cumplimiento con la inclusión de los gentiles a la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando menciona a la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Eso es una promesa que se iba a cumplir. Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque esta cita la cita Pablo, Romanos 9:24, cita a Oseas diciendo que eso ya tenía un cumplimiento cuando está hablando de la elección soberana de Dios y de los vasos de misericordia. Dice que no solo nosotros hemos sido llamados, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, esa promesa se empezó a cumplir. Esa promesa del evangelio se empezó a cumplir cuando vino Cristo, la simiente prometida. La semilla de mostaza, hermanos, empezó a crecer. La levadura empezó a crecer. Y dice la Biblia que hasta que todo sea leudado, hermanos. Abraham, por tanto, se convierte en padre de muchas gentes. Padre de judíos creyentes y padre de gentiles creyentes. Por gracia, por medio de la fe. Como dice Romanos 4, del 16 al 17. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham. Judíos y gentiles creyentes. El cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No son, era estéril Sara. Y llama las cosas que no son imposibles como si fuesen. Llama a la iglesia en ese momento como si ya fuese. La promesa dice, va a ser padre de multitudes. No era, pero es como si fuese, porque la palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. Amén. Abraham, por tanto, ahí mismo en Romanos 4, 18 al 21, creyó en esperanza a pesar de las dificultades para ser padre de muchas gentes. Padre de multitudes, Romanos 4, 18 al 21. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, padre de muchas gentes, padre de gentiles creyentes en Cristo y judíos creyentes en Cristo, hermanos. Thomas Manton dice, Dios esperó hasta que Abraham estuviera casi muerto
para que la fe fuera probada y su poder exaltado. Cuando la criatura nada puede, entonces comienza el obrar divino, hermanos. Amén. Ahí está el milagro, hermanos. Cuando ya no hay posibilidades humanamente hablando. Eso es un milagro por definición. Hermanos, por la fe de Abraham, pero también por la fe de Sara, nuestros padres espirituales, ellos dos, vino una multitud incontable de toda nación. Hoy cantamos en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, esto es en la segunda venida de Cristo. Y ahí dice que es una gran multitud, la cual nadie puede contar, cumpliéndose la promesa que dijo que era la descendencia de Abraham, por medio de Sara, por medio de Isaac, iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, incontables, hermano. Los creyentes son muchos, hermanos, así usted y yo no lo creamos, hermano. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación, hermanos. A través de todas las épocas, hermanos. Hermanos, por la fe de Abraham, por la fe de Sara, pero hermanos, especialmente y primeramente por la obra de Cristo vino esa gran descendencia. Mire lo que dice Apocalipsis 5, del 9 al 10. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos dando gloria al Cordero, dicen: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hermanos, porque los justos, los mansos, heredarán la tierra, hermanos. Amén. Hermano y hermana, usted y yo consolémonos viendo a Cristo primeramente, por supuesto, pero también viendo a Abraham y Sara. De ellos Dios multiplicó a su pueblo, no solo terrenalmente, sino espiritualmente. Isaías 51, del 2 al 3. Consolémonos viendo a nuestros padres espirituales. Dice ahí: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión. La iglesia es conocida como el monte de Sión, hermanos. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, hermanos. Amén. Hermano, hermana, regocijémonos en Sara, en esa fe que tuvo esa gran mujer, hermanos. Pues a pesar, hermanos, de las dificultades para parir, para engendrar hijos, hermanos, nosotros también, a pesar de todas las dificultades que veamos en este mundo, ella tuvo muchas dificultades, muchas objeciones para la fe. Nosotros también las tenemos, hermanos. Naturalmente las tenemos. No es que esté bien, pero las tenemos. El pecado del pueblo, una iglesia en apostasía, gran parte de la iglesia en apostasía. El pecado del pueblo, de la iglesia de Dios, de los que se dicen ser creyentes y en verdad no lo son, de los falsos maestros, de los falsos profetas, incluso de la apostasía grande de la iglesia, hermanos. Hermanos, a pesar de todas esas cosas, a pesar de que usted salga y mire y no vea nada, hermanos, la iglesia verdadera va a seguir prosperando y multiplicándose, sea como sea, hermanos. Amén. Eso es lo que dicen las escrituras. Isaías 54, del 1 al 3, hablando del futuro, hermanos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Hablando de la iglesia, del pueblo, de los gentiles, de la iglesia completa. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, dice. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará
las ciudades asoladas, hermano. Eso se cumple, hermano. Créalo o no usted, hermano. Yo lo quiero creer. Dudo muchas veces de estas cosas. Pero esto seguirá pasando, hermano. La semilla mostaza empezó a crecer. La levadura dice que va a leudar toda la tierra, hermanos. Creamos a lo que dice la Biblia. Aunque nosotros vean cosas imposibles. Aunque veamos apostasía, hermano. Porque yo, como se los he dicho, va a haber apostasía, pero también va a haber avivamiento, hermano, de la iglesia. Una iglesia verdadera, fiel, hermanos. Va a haber persecución, pero también va a caer Babilonia, hermanos. Las dos cosas van a suceder. Entonces, hermanos, regocijémonos. En Cristo se cumple todo, porque todas las promesas son en Cristo sí y amén, hermanos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Señor, obra en nosotros, guíanos. Padre, ayúdanos a tener más fe, perdónanos, por favor. Ayúdanos a ser obedientes, como lo fueron Abraham y Sara. Sabemos que ellos dudaron y hubo incredulidad en lo que dijeron, en lo que hicieron, Señor. Pero pues, Padre, ellos finalmente la fe prevaleció. Que nuestra fe prevalezca, Señor. Es don tuyo, Señor, por favor, te lo rogamos, te lo pedimos. Sigue levantando pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, Señor. Haznos fuertes en cualquier persecución que venga. Haznos fuertes, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta a tu pueblo, el que esté dormido, despiértalo, Señor. Por favor, de toda tribu, de toda lengua, Señor, te lo rogamos. Que caiga Babilonia, Señor, como dice la palabra. Que caiga esa ramera, Señor. Que caiga, Señor. Porque la Biblia dice que nos regocijaremos también en ese momento. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.